¿Te has preguntado de dónde salen las unidades de medidas que utilizamos todos los días? Es decir, cuando vas a la venta y pides, por ejemplo, 3 libras de arroz o 1 kilo de azúcar, pues hoy vamos a aprender un poco sobre unidades de medida. Miraremos las medidas que se han usado desde la antigüedad y también algunas bastante modernas. Así que comencemos. Para todos nosotros es común llegar a una pulpería o una venta y pedir algún producto. Pues para nosotros es tan común así como ha sido desde la antigüedad. De hecho, para poder nosotros definir qué cosas son unidades de medida, primero tenemos que comprender el concepto de medir. La palabra medir proviene del latín metiri, que significa, obviamente, medir, pero como tal es comparar una cantidad con otra que ya está establecida. En este sentido, medir viene siendo un concepto muy importante desde la antigüedad. De hecho, la humanidad mide desde que tiene razón de ser. Los antepasados, cuando tenían que cazar, lo primero que hacían era comparar si la presa ameritaba X, Y o Z cantidad de personas para poder cazarla. Es decir, comparaban cuántas personas posiblemente necesiten para poder cazar esa presa. Hasta la fecha, pues son medidas un poco no numéricas, no exactas, pero que se usan todos los días. Sin embargo, no solamente hablamos de la prehistoria en el caso de la medida, sino también después de la prehistoria también se fueron dando algunos elementos muy importantes para la medición. Por ejemplo, las personas comenzamos a medir el tiempo. Esos métodos se utilizaban porque en ese entonces no había desarrollo tecnológico, no teníamos conocimiento de muchas cosas de la ciencia que actualmente tenemos. Sin embargo, hubo una época en la que el desarrollo científico y tecnológico alcanzó un pico grande, aunque no con la tecnología que tenemos ahora, y fue en la época egipcia. De hecho, existe un papiro o un dibujo donde se encuentra una de las primeras manifestaciones de las medidas y cómo se utilizaba, y en este caso era por los dioses. Según la mitología egipcia, se dice que cuando una persona moría, llegaba a una sala y se le llamaba la sala de la verdad, que era donde te encontrabas con Anubis, que tenía una balanza grande y en una parte de la balanza colocaba una pluma y en la otra balanza colocaba tu corazón. De manera que, según tu bondad, según cómo fuiste en vida, entonces la balanza diría si sos una persona ejemplar, digna de ir al cielo con el dios Osiris, o simplemente, pues no. Habían 3 posibilidades. La primera posibilidad era de que tu corazón pesara más que la pluma. Y en ese caso, entonces, pues eras considerado como alguien impuro y no era digno de ir al cielo, por así decirlo, con Osiris. Así que te castigaban y eras devorado por una diosa con cabeza de cocodrilo. Lo segundo que podía pasar era de que tu corazón pesara igual que la pluma. Y en ese caso, entonces, pues no eras ni bueno ni malo, simplemente tus acciones buenas correspondían a tus acciones malas. Y por tanto, tampoco nos alegremos mucho, no ibas al cielo. Simplemente te quedabas en el mundo subterráneo con otro dios para que le tuvieras que servir, pero no ibas al cielo, aunque tampoco estabas condenado. Y lo tercero que podía pasar era de que tu corazón pesara menos que la pluma. Y en ese caso sí eras considerado una muy buena persona y por tanto digno de ascender al cielo con el dios Osiris. Si puedes notar, las unidades de medida no solo existieron de manera muy rudimentaria, también en el caso de los egipcios, pues ya conocemos las pirámides, conocemos la esfinge y entre otras cosas que aún no hemos podido comprender de su tecnología y sobre todo de su conocimiento. Para muestra, los egipcios tuvieron unas unidades de medida muy interesantes. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, en estas unidades de medida los egipcios mencionaban el codo, la braza o la brazada y entre otras cosas. Pero lo importante de esto es que esas medidas estaban en base a un cuerpo general, es decir, tomaban en cuenta una persona de manera general, de tamaño estándar, para poder calcular todas esas submedidas. Sin embargo, al pasar el tiempo, al ir desapareciendo la cultura egipcia, vinieron los reinados y con esto, pues los reyes querían decir que sus medidas eran las que su cuerpo tenía. Por ejemplo, un pie era el tamaño del pie de uno de ellos,
o si no, una yarda. Por tanto, si el rey era gordo, entonces la unidad iba a ser más grande, pero ¿qué pasa si era delgado? Entonces la unidad iba a ser más pequeña. Y en eso pues había un problema, porque por ejemplo yo te podía vender una yarda de una tela o una yarda de la piel de un animal y vos me dabas una yarda de la piel de otro animal. Pero ¿qué pasaba si tu yarda era en base a tu rey, que era más gordo que el mío? Por tanto vos salías perdiendo y yo salía ganando, entonces no era muy justo. En ese sentido entonces la humanidad, después de tantos cambios, logró hacer lo que en realidad se quería, para beneficiar a todas las personas que hacían intercambio, que hacían mercado. Lograron hacer unidades fijas y universales. Desde entonces pues el comercio fue más justo. De aquí nace un proceso muy interesante y muy importante para la ciencia. En 1975 la Revolución Francesa promovió precisamente el uso de unidades específicas para cada medida, y a esto le llamó un sistema de medidas universales. Al inicio solo teníamos 3 unidades en el sistema de medidas, que en este caso era el tiempo, era la masa y eran las longitudes. Luego esto fue revolucionando y en 1946 la ciencia progresó y apareció una nueva unidad de medida, que en este caso era la de la corriente eléctrica o el amperio. Luego, ya para 1954, apareció otra unidad de medida más, que es la intensidad lumínica, llamada candela. Luego, en 1960, se creó el Sistema Internacional de Unidades como tal, donde se encuentran 7 unidades de medida como eje fundamental. Entre estos, y el más nuevo de todos, es el mol, que mide la cantidad de sustancia. Y entre otras cosas, la ciencia ha evolucionado y ha crecido en materia de unidades de medida. Aquí te presento las principales unidades de medida que se utilizan en el mundo. Estas se les llaman unidades fundamentales. Luego de ellas salen las unidades derivadas, es decir, otras que son mezclas de una y la otra. Por ejemplo, la velocidad es una mezcla de longitud y tiempo. Pero no solamente basta con decir que eso pasa así y ya, no. Aquí hay una situación importante. Si por ejemplo en la unidad de medida de la longitud decimos que es el metro, que es así, pero queremos medir la distancia que hay de aquí al Sol, creo que tendríamos que escribir muchos números. Y si lo hacemos un poco más largo, de aquí a Saturno, entonces para este tipo de cosas necesitamos otras, no unidades de medida, sino otras formas de cuantificar las unidades de medida. Y aquí es donde aparecen los múltiplos y los submúltiplos. Estas son unidades muy necesarias para medir cantidades demasiado grandes o demasiado pequeñas, como por ejemplo el tamaño de un átomo o los elementos que tiene un átomo. Sin embargo, existen múltiplos y submúltiplos que en la vida diaria los usamos y a cada momento. Por ejemplo, la regla sencilla, esa que utilizamos para hacer una recta en nuestro cuaderno. Esa regla está medida en centímetros, no en metros, como es la unidad patrón. ¿Pero por qué? Porque tiene lógica, el tamaño lo amerita. Ahora, supongamos de que un día caminas por la calle y te encontrás en una tienda y miras un artículo que te gusta y que lo quieres comprar. Pero ese artículo tiene un costo y da la casualidad que ese precio no es precisamente la moneda que utilizas en tu país o la que utilizamos aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces para saber si puedes comprar ese artículo o no? O supongamos que vas a comprar telas y quieres comprar unas 20 metros de tela, pero la señora te dice que ella solo tiene una cinta que mide en yardas. Entonces, ¿cómo compras la tela que necesitas si las unidades son diferentes? Los tamaños son diferentes. Entonces, para eso vamos a utilizar algo muy importante, tanto en la matemática como en la física, y son las conversiones. Y para entender las conversiones es necesario entender los factores de conversión. Los factores de conversión son igualdades que hacen un enlace entre una unidad de medida y otra. Claro, estos son productos que pueden ser multiplicación o división dependiendo del caso que lo amerite. Por ejemplo, un kilómetro es equivalente a tener 1000 metros, así como 2 kilogramos es equivalente a tener aproximadamente 4,408 libras. Y eso pues es una relación que nosotros debemos de manejar. Hay un proceso para hacer este tipo de conversiones, pero ese proceso te lo voy a enseñar en otro video. Espero que te haya gustado el video. Ahora dime en los comentarios qué unidades de medida localmente conoces que no son precisamente del sistema internacional y vamos a ver qué sucede. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.